Bueno, chicos, bienvenidos a otro directo. Hemos tardado un poquito porque no sé por qué pasaba, que no nos cargaba el internet. Y eso que tengo un internet potente, pero bueno, no importa. Aquí estamos. Bueno, venga, rápido iros presentando a que yo os vaya conociendo. A ver qué tenemos por aquí. Buenas tardes, Iciar. Bienvenida a esta nueva clase del curso de cómo pintar al óleo. Vamos a aprender poquito a poquito este año a pintar cuadritos, ¿vale? Poco a poco. Y nos lo vamos a pasar fenomenal, fenomenal. Bueno, venga, no vamos a perder el tiempo y venga, vamos a explicaros un poquito qué vamos a hacer, qué vamos a necesitar. Para pintar lo que es este cuadrito, vamos a necesitar lo que es, pues como podéis ver aquí, pues vamos a necesitar, esto ya se me ha olvidado todo, por no empezar, una paleta donde vamos a poner los colores, ¿vale? Si la tenéis gris, muchísimo mejor. Si no, la ponéis como tengo yo aquí así, la ponemos con plata, porque eso es mucho mejor para los colores, ¿vale? Para que los colores no se confundan a la hora de pintar. Si los damos en color, un color no neutro, pues en color marrón o blanco así, los colores se nos transforman un poquito, ¿vale? Entonces, por un lado, eso, ¿qué vamos a necesitar para pintar este cuadro? Pues los colores amarillo, azul, este es el azul, pues este, el cobalto, este azul ultramar, blanco, sombra tostada, que es el marrón, negro, ¿vale? Sombra tostada y negro. Luego vamos a necesitar rojo, ¿vale? Y si, bueno, si queréis tener por ahí algún color, pues lo que es vermellón, no tenéis por qué, pues naranja, lo que queráis, si tenéis por ahí también lo podéis utilizar, ¿vale? Eso por un lado. Luego os aconsejo también tener lo que es, tenéis que tener, pues, aguarrás o aceite de lino o esencia de trementina. A la hora de utilizar estos productos tenéis que tener un cuarto ventilado, una ventana o lo que sea, porque huelen demasiado, ¿vale? Yo suelo utilizar lo que es también lo que es el aguarrás, así como podéis ver. Suelo utilizar el aguarrás. Luego, unos pinceles de todas clases, de puntas finas, de todo, un poquito, ¿vale? Mirad, perdón, es que he estado con catarro. Puntas finas, gruesas, de todo. Eso por ahí. Luego, suelo tener ahí en un tarrito lo que es puesto el aguarrás y el aceite de lino, ¿vale? En un tarrito como estos, así. Y espátula, que es muy importante, claro, para mezclar lo que es los colores. Una espátula. Así, ¿vale? Venga, entrar, iros presentando poco a poco. Antes de empezar, venga, vamos entrando y presentaros poquito a poquito. Antes de empezar, hemos tardado un poquito, pero bueno, ya estamos aquí. Ya vamos a estar todo el invierno haciendo cuadros nuevos y de todo, que quiero que nos lo pasemos bien todos juntos y así aprendáis a pintar al óleo. Otro día será acrílicos y de todo. Hola, Iciar, gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bien va. Se ve muy chulo. No, todavía no ahora empezamos. Mirad, otra cosa os aconsejo, mirad, esto lo venden, pero yo lo he construido yo. Mirad,
se suele tener lo que es con una caña y unos papeles así arrugados, los arrugáis mucho, luego le ponéis así unos celos y así. Os aconsejo hacer una cosa de estas porque si empezamos a pintar, por ejemplo, empezamos a pintar y apoyamos, estamos así con el pincel, así con el pincel, pues así pues te puedes ir manchando lo que es todo el dibujo. Pero en cambio, si utilizamos una cosa de estas, mirad, podemos ir haciendo así. ¿Veis, no? ¿Para qué sirve? Es muy cómodo, os lo aconsejo. ¿Vale? Venga, pues mirad. Vamos a empezar a hacer este bodegón. Muy sencillo y muy fácil. Vamos a hacerlo poquito a poquito y vamos a tardar, pues si tardamos 3 semanitas, poquito a poquito, ¿vale? Quiero que aprendáis y si queréis hacerlo vosotros, os he dejado en la descripción y sabéis que tengo lo que es el canal de Telegram, hay todas las fotos para que podáis hacerlo vosotros también. Vamos a utilizar un lienzo del tamaño de 30 por 40, ¿vale? Y hoy vamos a dibujar lo que es este bodegón. Este vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues mira, yo ya lo tengo dibujado para ir adelantándolo. Vosotros lo que tenéis que hacer es, pues cogéis el dibujo y lo dividís así en trocitos para luego ir dibujándolo y lo vais encajando, ¿no veis? 4 por 8. Y luego poquito a poquito, pues lo vamos dibujando lo que es. Y lo encajamos en el lienzo, que es muy fácil. Y si no, también lo que podéis hacer es, pues, por detrás, cogéis si no queréis dibujarlo porque no sabéis muy bien, la ponéis todo con lápiz y lo podéis calcar, ¿vale? Pero esto es muy fácil y luego miráis y vais mirando así, pues mirad, así tenemos aquí las rayas, por ejemplo, pues del 2 al 3, pues por aquí va esta raya. De aquí, así va, así, así. Vamos mirando, ¿vale? Y así lo encajáis. Bueno, pues dicho esto, esto lo tenéis también. Espero que hayáis pasado un buen verano, ¿eh? Que habéis disfrutado. Todo esto lo tenéis en la web, en la página de Telegram. El que no sepa un poco los colores, vamos a ir paso a paso y os voy a ir diciendo un poquito. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar, digamos, a construir un poquito el dibujo, ¿vale? Veis, tenemos la lámina en blanco y negro y vamos a hacer esto un poquito. Ahí solo vamos a utilizar lo que es el color. Hoy nos toca solo el color esencia de trementina. Este, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad. Vamos a poner un poquito de la esencia de trementina en nuestra paleta. Así un poquito, ¿veis, no? Y tenemos que tener al lado el aguarrás. O sea, el aguarrás o la esencia de trementina, lo agarras, lo que utilicéis vosotros, lo que tengáis a mano. Entonces, nos tenemos que fijar bien lo que es en el boceto. Tenemos que hacer muy diluido y menos diluido, ¿vale? Para hacerlo. ¿Veis que por aquí está más oscuro lo que es el dibujo? Pues por aquí tenemos que darle, por ejemplo, al color menos aguarrás o menos esencia trementina. Por aquí que está muy clarito, hay que hacerlo muy clarito, ¿vale? Mirad cómo vamos haciéndolo. Vamos a ir, primero vamos a bordearlo todo. Cogemos un poco de aguarrás y vamos a hacer así un poquito. Venga, presentaros poco a poco para que os vaya saludando, que me apetece mucho volver a estar aquí con todos vosotros después de todo el verano. ¿Veis, no? Presentaros de dónde sois.
Venga, vamos a ir dibujando así un poquito. Y vamos de primeras a hacer esto. Vamos a ir delineando todo. Así un poquito. ¿Veis, no? Ánimo, venga, presentaros. Mira, para no cansarme, como os decía, pues utilizamos esto. Es una idea que os doy. Venga, vamos a ello. Siempre ponemos el pincel, nos acostumbramos a cogerlo, mirar, así, hacia atrás. Así no. Así no, ¿vale? Así no. Siempre desde el final nos acostumbramos así poco a poco. No importa que no salga muy recto las cosas. No importa, estamos empezando, ¿vale? Ahora es solo ir bocetando así un poquito lo que es el dibujo. ¿Veis qué sencillo? El que quiera ya sabe que este año el que quiera aprender a pintar, todos los jueves va a haber a las 7 de la tarde clase. Acabaremos este cuadro y empezaremos otro, poco a poco. Y si tenéis alguna pregunta, pues me vais diciendo, ya que estamos en directo, ¿vale? Que así yo os contesto a todo. Si quieres hacerlo en otra medida, pues coges otra medida de lienzo y lo calcas y lo pones a la medida que tú quieras. Venga, vamos bocetando esto así rapidito. Veis que hasta ahora no tiene ninguna complicación. Así un poquito. Esto, por ejemplo, así hacemos, que va a venir por aquí cosas. De fondo, que esto no me importa mucho, pero bueno. Porque he hecho una encuesta y sé que hay gente que está interesada en aprender. Pues voy a hacer una encuesta más, a ver si... ¿Qué queréis? ¿Vale? Ya veremos si haremos 2 directos o uno, según cómo vayamos, para que nos dé más tiempo, igual porque hay que dar tiempo a que seque un poco y cosas de esas, ¿vale? Venga, vamos con la pera esta, bordeando. Pero quiero que interactuáis un poco más conmigo. Decirme dónde sois, qué os apetece. Si estáis interesados en aprender a hacer cosas de estas, yo os aseguro que acabaréis aprendiendo a pintar, ¿eh? Así un poco los detalles, vamos marcando. Y esto vamos así ya bocetando un poquito, ¿vale?
Me podéis decir, igual, no sé, si alguien es de fuera, si le conviene más también algún otro horario, yo qué sé. Luego hago otras clases a las mañanas, para los que estáis más lejos. Yo quiero que me digáis cosas. Interactuar un poco conmigo para saber. Venga, chicos, animaros. Que vamos a estar mucho tiempo juntos aquí, haciendo cosas. Venga, vamos poniendo esto así un poquito. Ay, para que no os perdáis nada, cuando subo los vídeos y de todo, que sabéis que lo dejo siempre grabado, ¿eh? Siempre lo dejo grabado. Pues para no perder nada, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, porque así es el primero en enterarte cuando subo los nuevos vídeos, ¿vale? Antes que nadie. Mirad, ya lo tenemos bocetado. ¿Habéis visto? Luego os voy a enseñar un cuadro que ya lo voy a acabar. Empezamos en verano y ya lo voy a dejar acabado. Pero ya quería empezar uno nuevo. Mirad, ya lo tenemos bocetado. ¿Habéis visto? Qué fácil. Mirad, ¿lo ves? Ya lo tenemos bocetado. Pues ahora vamos a empezar ya a dar las primeras manchas. Os tenéis que guiar por el folio que tenemos aquí en blanco y negro, ¿vale? Que sabéis que os lo dejo en Telegram. Hay todo puesto para que lo tengáis. Venga, pues venga, como os he dicho, vamos a hacer las cosas más claras y más oscuras. Vamos, por ejemplo, a hacer el tapón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cogerle y no darle tanta... que tenga aguarrás, aguarrás. El que use esencia trementina, pues es esencia trementina. Yo estoy con el aguarrás, ¿vale? Pues mirad, pues tenemos que hacerle así. ¿Ahí más claro? Esto, así un poquito. Vamos manchando así un poquito y ahora aquí un poquito más oscuro. ¿Veis que nos estamos fijando en el dibujo, eh? Venga, vamos ahora a por el resto. Por ejemplo, esto todo así mucho más clarito. Vamos a quitar así un poquito, si veis que tenemos demasiado. Aquí más oscurito. Ahora no os tenéis que preocupar demasiado, solo estamos haciendo el boceto, ¿vale? Solo estamos bocetando ahora un poco. El principio del cuadro. Así un poquito. A ver de dónde sois. Ánimo. Venga, presentaros. Gracias por esos corazones. Muchas gracias. Venga, vamos manchando. Sin miedo. Así.
Aquí le damos alguna zona más oscurita un poquito. Ya os digo que esto es el principio del cuadro. Estamos bocetando, ¿vale? Solo un poquito. Aquí que veáis mejor, así. Estamos bocetando lo que es así, lo que es un poquito. Todo para dejarlo listo para empezar con el color. Yo os enseño como me enseñaron a mí desde pequeñita. Y el que quiera esperar al final va a ver cómo vamos a acabar el cuadro, que ya os lo voy a dejar grabado, acabado. Que nos está quedando súper bonito. Que lo hicimos antes del verano y ya como venía el verano lo dejé para que os dejaría descansar de los directos y así disfrutaríais del verano. Y lo voy a acabar ya de grabar entero. Ya nos queda mucho para que lo tengáis. Porque sabéis que yo os dejo todos los vídeos grabados para que los veáis vosotros. Tranquilamente desde vuestras casas. Qué fácil lo haces. Sí, bueno, es práctica. Gracias, Icía, es práctica. Ya sabes que es práctica. Icía me conoce hace mucho tiempo. Y me sigue a todo. Porque quiere aprender a pintar. Desde cero. Y ha hecho cosas muy bonitas. Venga, continuamos así un poquito. Mirad, por aquí va más clarito. Pues venga. Damos así todo más claro. ¿Veis? Como hay zonas más claritas y más oscuras. Todo esto, por ejemplo, va a ir muy clarito. Venga, vamos ahora a por toda esta parte de aquí, que tenemos todo esto. Las peras. Mirad, por aquí más clarito. ¿Veis por aquí que tiene mucho más claro? Venga, vosotros sin miedo, ¿eh? Le dais así, como lo voy volando yo. Aquí lleva más oscuridad. Pues le damos más oscuro, menos aguarrás y menos esencia clementina. ¿Cómo lo veis? Fácil, ¿no? Ya solo verlo así ya nos quiere decir ya que yo ya lo veo que va a quedar el cuadro solo así, ¿eh? Yo creo que nos va a quedar
muy bonito. Solo es verlo así un poco y ya puedo saber que nos va a quedar muy bonito. Llevo muchos años pintando, entonces por eso sé. Quitamos un poco así. Vamos a quitarlo así un poquito, como podéis ver. Mirad. Podéis jugar, también así, quitando así un poco el color, ¿Queréis que os lo deje grabado, no? A ver quién me responde. ¿Quién me responde? O si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis que os lo deje grabado? Para lo que podáis verlo tranquilamente desde casa. Mirad. Ya vamos, ya vamos. Ya va cogiendo forma. ¿Veis, no? Qué bonito. Es que hasta así podéis hacer un cuadro, solamente. Hay cuadros que solo se hacen así también. Mirad, aquí ya va un poco más oscuro. Hacemos así un poco. Pero mira qué boceto que... ¿Cómo vamos? Venga, las zonas claras. Pero vamos a quitarle así un poco. Mira, podéis hacer así también un poco. Si te pasas un poco del color. Hacemos así. ¿Veis la diferencia que, como os estaba diciendo, de los tonos? Donde vamos oscuridad y más claro y más todo. Podéis hacer así, ¿Habéis visto, no? Como os iba diciendo, cómo va todo lo que es
las zonas más oscuras, más claras. ¿A quién le apetece aprender a pintar? A ver, que me ponga en el chat. A ver, ¿a quién le apetece a pintar? Aprender a hacer todo esto. Venga. Vale. Aquí, por ejemplo, le voy a dar un poquito más oscuridad para dejarle ya un poquito más preparado. Venga, chicos, hola. Venga a decirme algo, a ver quién le apetece aprender. Que luego podéis hacerlo vosotros tranquilamente en vuestras casas, ¿eh? Pero me gustaría saber que quiero ayudaros a hacer cosas de estas tan bonitas. Que siempre os digo lo mismo. El que me sigue ya sabe. Que no es de corte. Saludarme. Qué bonito te está quedando. Gracias, Iciar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Como me dice Iciar. Venga a todos. A ver quién es el primero que me saluda. Aparte de Iciar, que siempre me saluda. Venga, ahora hacemos esto así. Esto, por ejemplo, va por aquí así una cosa. Veis que estoy haciéndolo todo con un pincel finito, ¿eh? ¿Veis cómo vamos, eh? Qué rápido estamos montando ya lo que es el dibujo. Nada. Ahora tenemos que dejarlo todo cubierto, todo el dibujo cubierto, ¿vale? Hoy vamos a hacer eso, dejarlo todo ya cubierto con, pues con la sombra tostada. Mirad. Por aquí me pide más oscuridad, pues le doy a dar por aquí un poquito. Y todo esto mucho más oscuro, pero bueno, ahora esperad, voy a coger, a ver si tengo por ahí ya para avanzar más. Voy a coger otro pincel para ir avanzando mucho más ya. Me los pongo hasta aquí. Este ya es más blandito, ¿vale? Antes estaba con uno de cerda más dura, estos así duros, ¿vale? Más que nada para hacer así lo que es las líneas. Ahora estoy con este más blandito.
Este nos lleva aquí mucho más oscuro. Para que no se nos confunda. Venga, todo esto se verá. Vamos haciendo. Mirad, quitamos un poquito por aquí. Hay que se torce esto un poquito. Bueno, no importa. Venga, vamos a seguir. Para que veáis cómo vamos. Dándole lo que es los tonos así más claros. Y zonas más oscuras. Mirad cómo hemos montado ya toda la zona, toda esta parte. Vamos a hacer toda esta parte del fondo. Veis que le he hecho mucha trementina, Hoy yo utilizo barras. ¿Para qué? Para hacer más claros o más oscuros. Cuando queremos más claro, por ejemplo, podemos quitarle aquí un poquito. Esta parte le vamos a darle así, a quitarle un poquito. Mirad qué boceto nos está quedando. Más bonito. Para empezar nuestro dibujo, ya al próximo día empezarle a dar el color. Vamos a quitarle así un poco. Mirad, ahora vamos a hacer esta otra zona, que ya esa es muy. Todo esto ya es muy clarito. Todo esto es muy clarito. ¿Veis la diferencia de tonos como tenemos? A ver, ¿qué os parece hacer lo que es 2 directos? A ver si me respondéis para ir adelantando o cosas así. También tenemos que dar opción a que también se nos vaya secando el dibujo, pero para eso necesito también que interactuéis un poco conmigo.
A ver si me dice alguien qué le parece la idea. Yo quiero ir avanzando a hacer cosas para que aprendáis. Hacemos este cuadro, pues lo acabaremos. Después de hacer este cuadro, pues empezaremos otro. Y así cosas. Para que vayáis aprendiendo a pintar, a dibujar, a pintar. ¿Veis que ahora pues manchando, Estamos manchando así. Dándole y le vamos manchando. Todo el cuadro lo vamos ya poniéndole con el tono, Habéis visto que aquí mucho en esta parte pues está muy blanquita, que es lo que tiene. Vale. Aquí le damos un poquito así. Mirad, chicos. ¿Habéis visto? ¡Qué fácil! ¿Habéis visto cómo pues hemos hecho lo que es pues, los tonos más oscuritos? Y eso que todavía, pues, por aquí, por ejemplo, en este, ahora que ya se nos ha secado un poquito más, le podemos dar más oscuro, pero a esto me refiero, así se empieza. ¿Veis, no? Mirad, como no es a esto me refiero, así empezamos, pues tonos más oscuros, luego tenemos pues para aquí un poquito más oscuro por aquí, tono medio, aquí más oscuro, esta parte toda más oscurita, esto más clarito, como podéis ver aquí, aquí un poquito más oscuro, pues así vamos jugando un poquito para empezar el cuadro. Mirad la pera, aquí más oscuridad, menos oscuridad, aquí más claro, y le vamos dando así lo que es las tonalidades, así un poco. ¿Qué os parece? ¿Fácil? ¿Difícil? Pues esta es la forma de empezar a hacer el cuadro, ¿vale? Gracias, Iciar. Gracias por tus opiniones. Me alegro que te guste. Pues mirad qué fácil. ¿Habéis visto qué fácil? Aquí vamos a marcarlo un poquito mejor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Vale? Vale. Mirad. Mirad, qué bonito. Qué dibujo más fácil y sencillo hemos hecho. Pues así hemos empezado, ¿vale? Con este. Dando primero las sombras que lleva y todo con el sombra tostada, ¿vale?
con el color de sombra tostada. El próximo jueves nos tenemos que meter ya con el color. Y vamos a empezar poquito a poquito. Esperar que se me ha caído. Vamos a empezar poquito a poquito. ¡Ay! Que se me fastidia todo. Mirad, vamos a empezar poquito a poquito. Mirad, ya dándole el color a todo esto, ¿vale? Poco a poco vamos a ir haciendo el curso. Esperad, mirad, os voy a enseñar, esperar, cómo vamos acabando, el que os voy a enseñar que empezamos. Os voy a recordar, mirad, os voy a recordar cómo empezamos las clases, ¿vale? Para el que quiera, pues, oye, que sabe que va a aprender a pintar. Vais a aprender a pintar porque es para eso es lo que quiero yo, que aprendáis. El que esté interesado, pues mirad, mira, empezamos con este cuadro. Y mirad cómo quedó. Mirad. Lo hicimos paso a paso, poquito a poquito. Luego, ahora, antes del verano, continuamos. Empezamos este otro. Mirad. Y ya me falta ya para acabarlo muy poquito. Y ya os lo voy a dejar grabado. Solo me falta ya acabarlo un poquito por aquí. Y ya ya os lo dejo grabado. ¿Por qué? Porque como ya vino el verano, pues no quise seguir haciéndolo en directo. Ya os lo dejo grabado, como termino ya todo un poquito, para que lo veáis. Pues así vamos a hacer ya con este. Como hemos hecho todos estos cuadros, vamos a ir, empezamos así, poco a poco, y luego ya poquito a poco, esto lo tenemos que dejar secar bien, que esto seca bien y rápido. Y luego, poquito a poquito, vamos a ir empezando a dar el color. ¿Por dónde? ¿A qué no sabéis por dónde tenemos que empezar? A ver si me responde alguien. Que hay que empezar haciendo la botella, las peras, o todo esto. ¿Sabe alguien cómo tenemos que empezar? A ver si alguien me responde. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues normalmente se empieza por el fondo, ¿vale? Tenemos que empezar a darle color al fondo y luego ya pasamos al resto de los objetos, ¿vale? Primero el fondo. Lo podemos dejar sin detallar entero todavía, pero empezamos por el fondo y luego ya empezaremos un poquito todo por aquí y ya empezaremos a ir poco a poco detallando todos la botella y las peras que tenemos aquí, ¿vale? Pero chicos, quiero que interactuéis un poquito conmigo, hablarme un poquito, que yo quiero para enseñaros a hacer cosas de estas, el que quiera aprender a pintar. Y si no quieres aprender a pintar, ya sabéis que tenemos otras cosas en el canal, también muy fáciles de hacer. Para eso solo tenéis que entrar y verlo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el empiece a través de estos cursos, que me apetecía mucho empezar para enseñároslo, para que aprendáis a pintar. Espero que estéis contentos porque así pues poco a poco vais a ir aprendiendo a hacer todas estas cositas. Muchas gracias por seguirme. Si tenéis cualquier duda, dejadme algún comentario que yo os respondo. Cómo podéis hacerlo, qué necesitáis. Yo todo esto os lo dejo en la descripción del vídeo, os voy a dejar los colores y todo. Ya sabéis que os he dicho que en Telegram tenéis todos los dibujos para poder hacerlo. Si queréis hacer otra cosa, otro dibujo, me lo decís, que os gustaría poder aprender a hacer y de todo.
¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por seguirme, espero que os haya gustado, espero que no os resulte muy difícil, que me entendáis bien como os explico poco a poco. Y venga, a ver si me saludáis como hace Ciar, saludarme un poquito por el chat, saludarme, que es lo que quiero yo, saludaros a todos vosotros, ¿vale? Pues nada, a lo dicho, os espero el próximo directo, el próximo jueves, a las 7 de la tarde, ¿vale? Que ya empezaremos a pintar todo, a empezar a dar ya color, poquito a poquito. ¿Qué os parece? Gracias por la clase, muy chula. Muchísimas gracias, Iciar, muchísimas gracias. Gracias por los corazones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, a lo dicho, os espero el próximo jueves a las 7 de la tarde. No me falléis, que empezamos ya a darle el color. Esto os lo voy a dejar ya grabado para que veáis el paso a paso, poquito a poquito. ¿Vale? Pues perdonad porque hemos entrado un poquito más tarde, porque no sé lo que ha pasado con el... No conectaba, no sé por qué, no conectaba. Pero bueno, lo hemos conseguido y ya, pues ya estamos. Ya otra vez de vuelta aquí con todos vosotros, que me alegra mucho estar aquí con todos vosotros. Pues venga, no me enrollo más. Os espero el jueves, ver los próximos tutoriales que voy a subir también, de otras cosas, de decoupage, a pintar con decoupage, con pasteles y con todo, ¿vale? Pues nada, como siempre os digo, un besazo para todos y dejarme comentarios, like, compartir el vídeo y de todo, ¿eh? Venga, ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. Un besazo para todos.